dice hola sistercito, pues, hola brothercita. Algunos expertos, no sé expertos en qué, opinan que la música mainstream de los 70 y 80 era de mejor calidad que la actual. ¿Qué piensas? ¿Que no? El problema ahí es definir qué es mainstream. Hay años como 1972 donde se publicaron una cantidad de álbumes absolutamente arrolladora, todos de una calidad espectacular. Y era lo que se oía en la radio, y era lo que se oía en muchos lugares, y era lo que nuestros papás nos decían que no teníamos que oír porque nos íbamos a morir por sexo, violencia y drogas, ¿vale? Hoy, fuera del mainstream, o fuera de las listas de los más vendidos, de los más escuchados y de los más reproducidos en Spotify, en lo que va del año yo te puedo echar encima 20 álbumes extraordinarios de gente de la música independiente, de gente del rock de raíces, de gente incluso del metal, de gente de distintas formas del rock, de gente que hace música relacionada con el folk, de blues. De blues está sacando un nuevo disco maravilloso, Buddy Guy. Su primer sencillo, que lo hizo con Jason Isbell, es de locura. Y lo dedica precisamente a los tiroteos en las escuelas y en los lugares públicos en Estados Unidos. Calidad musical delirante, de maravillosos virtuosos, con una capacidad musical extraordinaria, con letras que te tiran de espaldas. Pero así, de lo que va del año, y vamos a mitad de año, te puedo echar 20 álbumes encima, que no están en el mainstream, porque no son Dua Lipa o Ariana Grande. Pues lástima. Pero no pasa nada, están allí, y quien los busca los va a encontrar. Por cierto, curiosamente estuve viendo los álbumes más vendidos en los últimos 10 años y solo hay 2 de rap y hip hop. A mí me dicen que el rap, el hip hop y el reggaetón son lo que manda. Generalmente lo que en realidad encuentras allí son baladas. Algunas más baladas que otras, pero todo lo que encuentras son generalmente baladas y pop así como pop light. Pero esos son los álbumes más vendidos de los últimos 10 años, cuando la gente cree que quien se estaba vendiendo era algún gangsta de estos así muy malotes. Martian, ya todo es sencillo, sino álbumes. No es cierto. De hecho, una de las mejores bandas de blues y rock, rock independiente, rock del sur, rock de raíces, que es la Tedeschi Trucks Band, formada por Susan Tedeschi, la grandiosa blusera, y su marido Derek Trucks, que es el mejor guitarrista de slide que hay en este momento, pero sin duda alguna, y que formaron después ya después que se habían conocido, se habían casado, ya tenían hijos, decidieron unir sus bandas, y tienen una banda maravillosa que acaba de sacar un proyecto espectacular de 4 discos. No un álbum doble, un álbum de 4 discos que hicieron durante el confinamiento, durante la pandemia, que se llama Luna, o La Luna, Moon, que yo he estado oyendo y que es compuesto entre toda la banda. Es una banda de 9 personas, es una banda que usa 2 bateristas porque le gusta a Derek Trucks usar 2 bateristas y se acostumbró a ellos cuando era el guitarrista de los Allman Brothers, cuando entró a tocar con los Allman Brothers a los 14 años. Es una banda impresionante de músicos de primerísimo nivel, enormemente compenetrados, 4 álbumes que cuentan una sola historia. O sea, no son 4 álbumes de canciones aisladas, sino que están hilados a lo largo de los 4 álbumes, de 2 lados cada álbum, como si fueran LPs. En vinilo serán 4 LPs que narran una historia. Es maravilloso. Discos conceptuales de primer nivel, muchísimos, empezando por Queen of the Murder Scene de The Warning. No es un mundo de sencillos. El mundo, por lo menos donde yo me muevo, el mundo de la música que yo escucho, es un mundo de álbumes, pero de álbumes igual de punk celta que de recordar canciones sociales del siglo XIV en el Reino Unido.